Hola amigos de Jesús, ¿cómo están? Estamos continuando con ustedes a mitad de semana, ¿sí? Compartiendo la palabra del Señor. Y Dios les bendiga mucho, los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro querido Salvador. Y deseamos que realmente Él pueda estar bendiciendo a cada uno, supliendo necesidades y que su gracia descanse sobre nosotros. Amén. Y queremos decirles que hemos visto la humildad, ¿sí?, del capítulo 4, y ahora vamos con la segunda virtud, que es la mansedumbre. Y pusimos como título: si sos manso, vas a ser un caballero cristiano. Y para las mujeres, ¿qué, pastora? Porque si hablamos de caballeros, tengo que hablar de caballeras. Una guerrera cristiana, una guerrera verdadera. Bien, esta virtud es preciosa, es el anhelo de mi corazón. Dice Efesios 4:1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y la mansedumbre es, decía Aristóteles, que es el punto medio entre encolerizarse y ser indiferente. En el punto medio está la mansedumbre. Muy bien, este es un concepto que desarrollaron no solamente Aristóteles, él comienza con eso, pero después muchos de sus discípulos, ¿sí? El tema de definir de alguna manera que una virtud es algo entre dos extremos, ¿no? Guardar el punto medio en todas las cosas. Podríamos, no sé, buscar otros ejemplos. Por ejemplo, está entre el que habla demasiado y el que no habla nunca, ¿sí? Ni una cosa es buena ni la otra. No es buena el que no habla porque tiene que expresarse, pero también el que nos cansa porque tiene tanta lata que... entonces, la virtud sería el equilibrio en el medio, entre hablar, pero no ser latoso. Por ejemplo, entre el trabajo, ¿sí?, y el que no trabaja, o el que trabaja demasiado. Hay unos cuantos que por ahí le cuesta laburar, ¿no? Pueden escaparle, le escapan. Pero hay otros que lamentablemente llegan a trabajar tanto que no tienen tiempo para su familia, que empiezan a las 7 de la mañana y terminan a las 11 de la noche. No tienen tiempo para su familia, para disfrutar vacaciones, para estar haciendo algunas cosas que le gusten. Y bueno, son estos extremos los que Aristóteles decía, que el equilibrio, la virtud está en el medio de las dos, ¿sí? En trabajar, sí, trabajar, pero también, ¿no es cierto?, tener tiempo para relax, para descanso. Y podríamos seguir con un montón de ejemplos, ¿sí? El que, por ejemplo, no ahorra y el que ahorra, ¿sí? Y bueno, está el que no ahorra nada, que despilfarra todo, y está el otro que en el otro extremo es un avaro, que no gasta nada. Entonces, el punto medio, en la virtud sería que podamos ahorrar, es decir, juntar, pero también disfrutar de lo que tenemos. Esa es un poco digamos, el pensamiento griego en general basado en Aristóteles. Y él define también estas cosas así, y en ¿no? este caso, la mansedumbre, que está justo en el punto medio, es encolerizarte por tus cosas o por la injusticia. No, normalmente la idea aquí de la mansedumbre, es decir, quizás cuando pensamos en mansedumbre pensamos en uno que nunca reacciona, ¿no? Alguien manso para nosotros es alguien que acata todas las órdenes. Decía el Chavo, manso, pero no menso. Eso.
Pero si nosotros vemos los que son llamados mansos en la Biblia, no eran los que nunca reaccionaban, sino que en un momento dado también reaccionaban, y fundamentalmente contra la injusticia, ¿sí? Contra la injusticia que se cometía a otros, no tanto a su propia persona. Muy bien. Y nosotros tenemos que, otro punto de vista también es decir, manso es un animal que adiestrado y que está bajo control completo. Es decir, está domado, que responde a las riendas de su amo. Claro, por ejemplo, el caballo, ¿no? Sí, el acá, caballo que sí. se Yo lo... puse acá los caballos, sí. Está bien. Se lo adiestra o se lo amansa, si ustedes quieren. De ahí viene el término manso. Es un caballo manso, es un perro manso, es alguien que ha sido de alguna manera maestrado, ha sido enseñado de tal manera que tiene que obedecer las normas o las reglas, ¿no es cierto?, que el amo le impone. Pero eso no significa que el caballo no tenga fuerza, no tenga brío, no tenga poder, no tenga guardada toda su energía dentro, ¿no? Claro. Y es interesante que nosotros, como hijos de Dios, estemos bajo control completo. Ese es mi deseo, de que el Espíritu Santo nos guíe de tal manera que estemos bajo control completo en las manos de Dios como criaturas. Y para tirar por tierra todo el pensamiento de que manso es aquel que no tiene fuerza, que no tiene... se dice que Moisés era manso. Sí. Y Moisés... Dice que era el hombre más manso, ¿no? Sí, y tenía no es que no tenía carácter, no, pero tenía dominio sobre sus emociones y sobre que se enojaba cuando debía. Él se enojó cuando vio que tiraban por tierra principios importantes. No jugaba con sus principios. Un ejemplo bien claro es cuando él descendía del monte, sí, con las tablas de la ley que el dedo de Dios había escrito, y llega abajo y encuentra que los hijos de Israel, el pueblo, había hecho un becerro de oro y lo estaban adorando y estaban haciendo un festejo a nivel, digamos, de lo más mundano posible, porque practicaban cualquier cosa, y él, enfurecido, enojado por la actitud del pueblo, tira las tablas y las rompe, ¿no? Y después lo que hace, funde ese becerro de oro, lo funde totalmente, ¿sí? Y lo mete en el agua y le hace beber al pueblo el becerro de oro, es decir, le hace comérselo, como diríamos hoy nosotros, por la actitud. Y esto no parece ser la actitud de un tipo muy manso, ¿no? Parece que alguien que tenía un carácter bien definido. Sí, sí, sí. Y es decir, que el hombre manso jamás será servil ni débil de carácter. Y la segunda cosa que anoté acá, que la mansedumbre es control de fuerzas y autosujeción. Es decir, para ser manso no es fácil, no es así nomás que sos manso, sino que tenés que tener control sobre todas tus fuerzas y autosujeción, sujetar esa fuerza que tenés como el caballo, ¿no? Claro. Pero que obedece. Y en este caso nosotros, ¿cómo lo aplicaríamos? No, yo creo que podemos dar algunos ejemplos a veces de cosas que nosotros podríamos hacer, pero que nos reservamos a no hacer, no llevar a cabo, justamente para no degradar a otro, para no subestimar a otro, para no lastimar a otro. Y nos reservamos y decimos, no voy a hacer tal cosa. Podría hacerlo, ¿sí? Podría llevar a cabo esta acción. A lo mejor cuando éramos más chicos decíamos, bueno, yo si me trenzo a piña con fulano le doy una paliza. Pero si soy lo suficiente maduro, tengo suficiente mansedumbre, me controlo,
y no le hago mal al otro. Por algún otro ejemplo, por ahí vamos en la ruta, ¿sí? Y lo hacemos en caravana, uno con otro, y no me ha pasado, por eso lo comparto, ¿sí? Y claro, hay algunos que tienen un auto mejor que el otro, más rápido que otro, pero si yo estoy yendo en el grupo, ¿sí? Hay algunos que se adelantan y quieren estar allá en el primer lugar guiando toda la caravana porque tienen un auto que anda súper rápido, pero lo ideal es ese hombre que tiene un auto mejor que el otro, que anda mejor, que pueda bancarse el seguir atrás, ¿sí? En fila, sabiendo que podría estar primero en la punta, pero porque se controla, se queda donde está, porque tiene el equilibrio, la mansedumbre suficiente para no hacerse ni el engrupido, ni mandarse la parte, ni decir que él está por encima de los demás, sino que realmente mantiene el dominio y el equilibrio de sus emociones. Amén. Y tenemos que decir que es la demanda, dice Jesús, dijo, el mismo Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros. Y él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que el Señor Jesús dice que tenemos que aprender de Él en humildad y en mansedumbre. Tenemos que imitarlo. Muy bien, y entonces diríamos que ser manso, en término bíblico, es lo que nos exhorta Pablo acá, para mantener la unidad en la iglesia, ¿sí? Para mantenernos juntos, necesitamos controlar la fuerza que tenemos, es decir, no significa que no tenemos que hacer cosas y no tenemos que decir a veces y no tenemos que actuar muchas veces, pero sí hacerlo con criterio, hacerlo con cuidado, demostrando que sí podemos hacer ciertas cosas. No es que somos un cero a la izquierda, no significa no reaccionar nunca, no significa que tenemos que estar siempre aplastados, sino que significa que tenemos que mantener el control. Por eso hablábamos del punto medio, ¿sí? El punto medio que tenemos que tener según Aristóteles, y que es lo que la Biblia también nos desafía y nos llama a mantener el equilibrio. Yo podría hacer muchas cosas por ahí, pero si voy a lastimar a alguien, si de alguna manera voy a incomodar a alguno, me voy a quedar atrás, me voy a limitar para que pueda existir la unidad, el amor, la comprensión en la iglesia y entre los hermanos. Esto es lo que Pablo está diciendo acá. Sean humildes y sean mansos, sean equilibrados, ¿sí? Para que podamos lograr la unidad que la iglesia necesita. Y nunca nos olvidemos que Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Muy bien, y yo creo que en Jesús vemos esto que estamos diciendo. Él no era alguien que se quedó aplastado ni achatado, era amoroso, era compasivo, trató de amar a todo el mundo, pero también alguna vez tuvo que tomar el látigo, ¿sí? Y poner orden cuando... Pero lo manejó bien. Cuando ya las cosas se sobrepasaban y en realidad, como él dice en el Evangelio, ¿no? Esto tiene que ser casa de oración, pero es una cueva de ladrones, ¿no? Y también en el momento de la crucifixión, Jesús tenía todo el poder para traer huestes de ángeles y hacer y volver atrás todas las cosas, pero él se sujetó, controló su fuerza, se autosujetó a la voluntad de Dios a favor nuestro, para salvarnos. Amén. Y eso que algunos le decían, no, si sos hijo de Dios, bájate la cruz, ¿no? Sí, pero él no le dio bolilla. Él pudo tener ese dominio propio de sí para ser lo suficiente manso para morir por mí y por vos en la cruz del Calvario. Mi hermano, que podamos aprender, ¿sí? De Jesús fundamentalmente, pero de la palabra de Dios. Amén. A ser humildes y a ser mansos, ¿sí? Amén.
Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y es el anhelo de nuestro corazón ser equilibrados y el anhelo es que nos des dominio propio. Amén. Dominio propio como tú lo tuviste en la tierra. Amén. Te bendecimos, te adoramos y te decimos gracias. Gracias por este privilegio de ser criaturas tuyas. En el nombre de Jesús. Amén, Amén sí. y amén. Muy bien, hermanos, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Que la gracia del Señor siga estando sobre tu vida, tu familia, y te prospere y te bendiga en todo. Chao. Chao. Te exaltamos, Señor, y declaramos que sos todo lo que necesitamos. Sos todo lo que llena nuestro corazón. Nuestros corazones insaciables son, hasta que te conocen, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos, nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amaste, Jesús. Tal y como somos, nos amó.